Escorpio, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido a tu lectura de fin de año, Escorpio. Te quiero mucho, te agradezco muchísimo tu confianza, que nos acompañes estos minutos. Esta va a ser una lectura corta. Vamos a hacer una tirada de 8 cartas que nos va a mostrar las energías que vamos a trabajar el próximo año y lo que dejamos atrás del 2024. Gracias por acompañarme, gracias por tus comentarios, por tus likes, por compartir este video con otros Escorpio a los que les pueda hacer bien escuchar las bendiciones que tenemos aquí para ustedes. Pues bien, mi querido Escorpio, mientras barajeo un poco más el mazo para poder mover las energías, quiero recordarte que el tarot es una herramienta muy poderosa para poner sobre el tablero de juego de tu vida las energías disponibles, pero que tú y solamente tú defines cómo las vas a manejar y cómo se van a disponer para que tú alcances tus sueños. Tú eres el jugador y el estratega que decide cómo avanzar en la vida hacia sus metas. Mi querido y adorado Escorpio, vamos a empezar. Aquí en esta tirada general yo veo mucha energía de aprendizaje, veo muchos fondos amarillos en las cartas, veo amor, veo copas. Bueno, poquitas, pero veo espadas, veo oros, veo riqueza, veo esperanza y en general se siente muy bien tu tirada. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a empezar. ¿Qué retos te trajo el 2024? Bueno, pues espero que así sea y que te puedas identificar con esto. Aquí veo un rey de oros. Creo que este año, según lo que me dice esta carta, tú pudiste haber estado trabajando intensamente en los temas financieros. Estuviste trabajando de manera como racional, práctica, para conseguir mucho mejores ingresos. De pronto la inflación y situaciones financieras difíciles te retaron y te empezabas a desesperar, porque aquí arriba veo este paje de espadas que puede estar afectando la energía de este rey. Veo también un 6 de espadas, muchas espadas rodean a este rey y te veo a ti como trabajando en contra de todos los conflictos que pudieron haber en tu trabajo, en tu negocio o en general en el mundo, en el contexto financiero actual del país en el que estés, porque pues como sabemos, en todos los países que nos puedan estar viendo ha sido diferente las situaciones, pero en general fue un año bastante complicado para todos. Entonces te vi luchando, mi querido Escorpio, contra todas las adversidades financieras y felizmente quiero decirte que cierras el año pues de manera tranquila, como que a pesar de todas las adversidades lograste mantenerte equilibrado en tus finanzas y te sientes poderoso. Sabes que lo que has logrado en tema económico ha sido contra natura, ha sido prácticamente como mantenerte en pie frente a la adversidad total y tú lograste lo que nadie. Lograste llegar a una estabilidad financiera que pocos pueden presumir. Mi querido Escorpio, te veo tranquilo, te veo muy bien. A pesar de los retos financieros, te veo estable. ¿Qué viene para ti en el 2025? Pues sigo viendo un rey de oros, pero ahora es una reina. O sea, rey me refiero a 2024, 2025, reina. Al final ambos son pues las cartas, las figuras de la corte más importantes del palo de oro. O sea, estamos hablando aquí de que todo lo material se te está dando muy bien y se te va a continuar dando muy bien para el 2025, mi querido Escorpio. Veo fortuna, pero sí veo también como un cambio de energía en ti. Y en el contexto, mucho más. Mira, el cambio es que vas a estar mucho mejor, vas a cuidar mucho más el dinero, te siento mucho más armonizado, ya como que esta energía masculina de crear y generar se va a calmar, ahora vas a estar
mucho más preocupado por cuidar lo que has logrado, por lo que creaste, cuidarlo, mantenerlo tranquilo. Y pues las cartas que rodean a esta reina de oros son muchísimo más, pero muchísimo más positivas. Tenemos al 2 de copas y tenemos al mago. Ambas nos hablan de que el mundo o el contexto va a ser generoso, que te va a ayudar a prosperar, que te va a ayudar a mantener tu riqueza y que además te va a empoderar. O sea, el mago es quien logra todo lo que se propone y tenemos el 2 de copas, que es que el universo te provee. Entonces, al contrario de las espadas que rodeaban a nuestro rey en el 2024, en el 2025 el universo te estará dando muchas más facilidades para generar riqueza, para cuidarla y para hacer pues de tu vida financiera algo aún mucho más próspero y estable, mi querido Escorpio. Ahora, en el tema del 2024, ¿qué estuviste o con qué estuviste batallando? Aquí al parecer veo una tremenda decepción amorosa que en lo romántico te pudo haber estado lastimando durante el año. Si no fue una decepción por alguna traición y no concuerda esto con todos los que me están escuchando, pues déjame te digo que igual en el romance no te vi muy bien, inestable. Tú, Escorpio, eres un poquito complicado. Entonces te veo ahí como que zarandeándote un poco con las energías del amor. Y pues a pesar de todo, te veo que aprendiste a manejarte de mejor manera. Te veo que buscaste un equilibrio, que buscaste comunicarte mejor también con tu pareja y que pues dejas atrás, mi querido Escorpio, ciertas situaciones de inmadurez, de irresponsabilidad afectiva. Como que creciste y lograste de la mano del amor convertirte en una persona mucho más generosa. Ahora, ¿qué viene para ti en este tema para el 2025? Veo que vas a recibir lo que has trabajado. En tema del amor veo que lo que das regresa a ti. Si diste decepciones, si generaste algún tipo de dolor, eso va a regresar a ti. Sin embargo, también veo esta energía de almas gemelas. Si tú logras aprender y dejar atrás el dolor del pasado, de las traiciones y esa irresponsabilidad afectiva que a veces te caracteriza, mi querido Escorpio, tú vas a lograr conquistar el amor verdadero, ya sea que estés ahora en pareja o no. Tu relación tiene la capacidad de convertirse en algo mucho más importante, relevante y satisfactorio en tu vida. Ahora, si estás soltero, una alma gemela se ve en el próximo 2025 en tu camino, mi querido Escorpio. Ahora, ¿qué estuviste o qué vas a tener que trabajar durante el 2024? Lo que veo es que vas a tener que trabajar el movimiento, vas a tener que empezar a buscar nuevos territorios de trabajo, nuevos territorios de desarrollo profesional, nuevos territorios románticos. Tienes que empezar a moverte y a explorar las posibilidades que tienes. No te estoy diciendo que dejes lo que ya tienes, sin embargo, es buena idea que empieces a mirar hacia otros lados y sobre todo si tienes planeado un cambio de residencia, de ciudad, de país, esto podría ser algo que empieces a trabajar en el 2025. Ahora, ¿qué vas a tener que aprender en el 2025? Que tú puedes con todo eso y más. Tu aprendizaje estará enfocado en creértela, en saber que tienes la capacidad y las herramientas para hacer posible todo lo que sueñas, para materializar en tu vida todas tus metas, tus anhelos y tus sueños. Eso es en lo que te debes enfocar este año 2025, mi querido Escorpio, en saber y no dudar en ningún momento que tú puedes con todo lo que te propones, Escorpio. Ese es tu trabajo principal, no decaer, no perder la fe, sobre todo no perder la fe en ti. ¿Y qué te va a traer en general el próximo 2025? Oportunidades, puertas que se abren. Este es el regalo con el que llega el 2025 para ti, mi querido Escorpio.
puertas abiertas en todo lo que tú te propongas, que si quieres cambiarte de ciudad, se te van a abrir las puertas, que si quieres cambiarte de trabajo, se te van a abrir puertas a oportunidades nuevas. Solo debes salir, moverte y buscarlas. Dar el primer paso es importante porque las puertas se te van a abrir, no va a haber obstáculos que te detengan, mi querido Escorpio. Vamos a dejar hasta aquí tu tirada. Espero que te sirva, espero que te haga sentido, espero que resuene contigo, con lo que has vivido este año y con lo que te gustaría experimentar en el 2025. Sin más que decirte, yo agradezco muchísimo tu tiempo, tu confianza y pues espero que nos veamos muy muy pronto en el próximo video, mi querido Escorpio. Te pido por favor que compartas este video con otros Escorpio que pueda servirles, que si escuchaste algo positivo que quieres en tu vida, lo materialices dejando en los comentarios el siguiente texto. Hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. ¿Por qué? Porque de esa manera no solo nos agradeces, sino que materializas lo que nosotros te decimos en este espacio y que queda solamente pues en el aire, que son ideas, bendiciones, que son intangibles. De esta manera tú las puedes hacer tangibles dejando un comentario virtual. Muchísimas gracias por todo. Te veo muy pronto. Por favor, activa la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando tengamos un nuevo video para ti. Ten un maravilloso día. Namaste.